Hey, qué malos parceros. El día de hoy se viene una review, se viene un unboxing de un cubo muy esperado por este canal, por su servidor, Friki por Accidente. Acá tenemos el GAN 14 Maglev. Vamos a destapar este cubo. Como pueden ver, está totalmente sellado, tiene el plástico. Vamos a ver qué es lo que trae, vamos a ver las configuraciones, vamos a ver todo sobre este cubo. Vamos a hacer una comparativa de estos dos cubos, de mi actual main y del GAN 14 Maglev. Entonces, vamos a comenzar. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Listo los parceros, acá tenemos el GAN 14 Maglev. Vamos a quitarle este plástico para ver mejor la caja. Por acá tengo unas tijeras, vamos a hacer un leve... Listo, ahora sí, vamos a quitar este plástico. Se viene, Dios mío bendito. Me hace mucha ilusión este cubo, la verdad. Hace mucho tiempo que no cambiaba de cubo. Plástico fuera. Y acá tenemos la caja del GAN 14 Maglev. Tenemos esta parte que ahorita la vamos a jalar. Bueno, y acá en la parte de atrás tenemos que dice hecho en China y algunos datos que también están en chino. Y listo, parce, se nos llegó la hora. Y ahora lo que nos resta es coger esta parte azul. Por cierto, es muy suave. Y jalar. Y retiraríamos. Oh, Dios mío santo. Vamos a poner la caja por acá. Ya, esta sería la caja vacía. Y bueno, vamos a empezar con este unboxing de este GAN 14. Por acá tenemos una tarjeta. Esta tarjeta, oh Dios mío, una tarjeta de crédito de GAN, el cual tiene un número, sería 1.406.335. Y por acá en la parte de atrás tenemos estas dos cositas que hay que escanear, el Instagram de GAN. Y me imagino que esto debe ser alguna aplicación, no sé. Tenemos nuestra tarjeta, vamos a ponerla por acá. Y acá tenemos dos cosas, una caja y otra caja. Y esta caja es donde viene el cubo. Vamos a sacar esa caja. Oh Dios mío, pero todavía no la vamos a destapar. Primero vamos a ver qué hay acá adentro. Acá tenemos la caja del GAN 14. Está muy bacana esta caja. Este es el logo, el cual tiene un relieve de GAN. Y tenemos esta otra cajita que es donde vienen, digamos, las partes intercambiables. Vamos a poner el cubo por acá y vamos a sacar la caja en la cual vienen todas las cosas. Ya por aquí no hay nada más. Esto sería todo. Acá tenemos esta caja. Vamos a destaparla sin irla a dañar. No la quiero dañar. Voy a utilizar, no sé, esta regla para poder levantarla desde acá. Sí, exacto, sin irla a dañar, con mucho cuidado. Hay que cuidar las cosas, brothers. Listo, vamos a proceder a destaparla. Dios mío, vamos a ver qué nos trae esta cajita. Esto parece Navidad. Acá tenemos la clásica bolsa de GAN. Uf, este azul está brutal. Es demasiado suave esta bolsa. Vamos a ver cómo es por dentro. También es de un tono azulado. Ya tenemos el logo. Y nada por la parte de atrás, ya no tiene nada más. Y vamos a ver qué más trae por acá. Por acá estamos viendo una herramienta. Vamos a ver si la logro coger. Acá tenemos esta herramienta, la cual nos va a servir para ajustar el GAN 14. Ahorita vamos a ver cómo vamos a ajustar el GAN 14. Por acá tiene el loguito de GAN impreso. No sé si se alcanza a percibir. Acá tiene el logo de GAN. Vamos a ubicarla por acá. Y vamos a ver qué más nos trae esta caja. Eso sería todo por la cajita. Acá tenemos unos folletos. Otra tarjeta de GAN, de Cube Station. Tenemos acá algo para raspar. Tenemos GAN 14 Maglev. Y acá van a estar todas las instrucciones de los ajustes del GAN 14 Maglev. Vamos a abrirla. Me imagino que es un folleto bastante grande. Obviamente por todos los ajustes que trae el GAN 14 Maglev. Un
folleto bastante largo. Acá están todos los ajustes, cómo podemos utilizar la herramienta que les acabo de mostrar, esta herramienta, la azulita. Y este último folleto me imagino que es para armar el cubo de Rubik. Esto debe ser muy grande. Y también tenemos, primera vez que veo que en un folletico de estos enseñan cómo echar el lubricante del cubo, cómo abrirlo. Eso me parece muy bacano. Acá lo tenemos. Acá tenemos el otro folleto, esta tarjeta. Vamos a ubicarla por aquí. Listo, los parceros, ahora sí, lo más importante y a lo que vinimos. Vamos a destapar esta caja, pero antes de destaparla, me estoy tomando mucho tiempo para destaparla. Vamos a ver qué trae acá en la parte inferior. ¡Opa, Dios mío! Bueno, acá en la parte inferior nos vamos a encontrar estas piezas azules, las cuales nos van a servir para las esquinas. Estas piezas azules las podemos poner en las esquinas, por eso acá tenemos 8, que son 8 esquinas, y esta herramienta la cual nos va a servir para ajustar los niveles en las aristas y en las esquinas. Ahora vamos a hablar más a fondo de estas piezas y cuáles son los niveles que traen estas piezas. Listo, vamos a ubicar nuevamente esto en la parte inferior. Me parece muy bacano eso, que se pueda poner esta parte acá, que esté más cerca del cubo. Y ahora sí, gente, lo más importante, vamos a hundir el botón de GAN y vamos a ver el GAN 14 Maglev. Este momento lo lleva esperando demasiado, parce. Ay, parce. Listo, los parceros, acá tenemos el GAN 14 Maglev. Como podemos observar, este cubo es el UV Coated. Este cubo es más brillante. Vamos a sacarlo de la caja. Dios, parce. Y ahora sí, Dios mío, lo tenemos en las manos, parce. Parece mentira que tenga este cubo en mi mano. Se siente el UV Coated. Uff, parce. Dios mío. Nunca había tenido un cubo con este tipo de brillo. La verdad se siente muy brutal. Primera comparativa acá con el Moyu. El Moyu es mate y obviamente el brillo, como pueden ver, del GAN se nota más, es más brilloso, pero esto hace que tenga un mejor agarre. Vamos con el primer dato. Este cubo pesa 71 gramos y mide 56 milímetros. Como pueden observar, es un milímetro más grande que el Moyu. El Moyu mide 55 y el GAN mide 56 milímetros. Y antes de hacer el primer movimiento, este cubo me costó $79.15 en Speedcube Shop. Les dejo por acá el video de cómo comprar por Speedcube Shop para Colombia. Este cubo lo compramos en Speedcube Shop. Y ahora sí, la hora de la verdad, parce. Dios mío. Ay, parce. Hace tiempo que no tenía un GAN y no me acordaba cómo se sentían los GAN, parce. Se siente, o sea, es un movimiento. Cuando voy a hacer este movimiento, o sea, no tengo que hacer mucho esfuerzo. Y obviamente es por el lip que vengo hasta acá y esto como que se mueve solo. Ahorita vamos a ver lo que es el lip en el GAN 14 de fábrica. Me parece que viene un poquito seco, pero ahí se ve que está un poquito lubricado. Como podemos ver, acá tiene cierto brillo del lubricante, pero sí se siente muy rápido, se siente muy veloz este cubo. Este cubo es con el que nos vamos a volver sub 10, mi gente. Vamos a estar muy juiciosos practicando para hacer sub 10 con este GAN 14. Vamos a empezar hablando que el cubo tiene 1296 ajustes. Eso es una barbaridad de ajustes. Y vamos a empezar explicando la parte de acá de los centros. A ver cómo se destapa esta vaina. Meto la uña aquí y listo, ahí se dañó. Listo, los parceros. Acá tenemos la parte central azul. Tenemos dos cosas acá. Tenemos el Numerical Central Travel, que es la parte externa, esa cosita azul como que parece un engranaje. Ese es el Numerical Central Travel y es de 6 niveles. Son 6 niveles los que aparecen acá. Vamos a hacer un acercamiento. Entonces, esa parte externa
esa parte que parece como un engranaje, tiene 6 niveles y esta parte interna, este circulito interno, se llama Numerical Tension y también tiene 6 niveles. Ahí lo podemos observar. Esto no lo vamos a mover todavía, vamos a dejarlo así tal cual como está de fábrica. Ahora vamos a hablar de las esquinas. Las esquinas tienen 6 ajustes. Vamos a hacer otro acercamiento. Tenemos por acá la herramienta que trae el cubo en la parte inferior de la caja. Como podemos observar, el cubo es Primary Color. Tenemos esta base que es Primary Color y tiene el panal de abejas. Acá en la parte de las esquinas tenemos 6 niveles, siendo 1 débil y 6 fuerte. Bueno, acá tenemos el nivel 6, nivel 5 y hace como un clic la esquina. Esta pieza, ya enseguida les voy a explicar las piezas azules, dónde irían. Está en el 4 y ahí está en el 3. Como les dije, el nivel 1 es débil, el nivel 6, esto para las esquinas, es fuerte. En estas piezas azules vamos a encontrar los siguientes niveles. El cubo tiene piezas blancas del nivel 1 al 6, esto para las esquinas, y estas azules tienen los niveles del 7 al 12, siendo 7 más débil y 12 mucho más fuerte. Y ahora vamos con las aristas. Bueno, acá en la parte de las aristas vamos a encontrar 3 niveles. Vamos a encontrar que el nivel 1, el cual está acá, es débil, por acá le sigue el 2, que es medio, y el 3 que viene a ser fuerte. El cubo está en 3 de fábrica, viene con el número 3, o sea con fuerte. Vamos a desplazarlo, ahí hizo un clic, está en el 2 y ahí siempre hay que hacerle un poquito de fuerza al perro este. Ahí estaría en el nivel 1, el nivel más débil. Vamos a devolverlo de fábrica en el nivel 3, es más fácil devolverlo para el nivel fuerte que obviamente para el débil, hay que hacerle un poquitico de fuerza. Bueno, acá tenemos el núcleo imantado. Retiré estas 3 piezas, podemos ver el ajuste de estas 4 aristas. Ese sería el núcleo imantado. Tenemos este imán que apunta hacia las esquinas. Por acá tenemos una arista con sus 3 niveles. Como podemos observar, el cubo viene un poquito lubricado. Este es el panal de abejas para que el lubricante se esparza bien. Tenemos aquí la forma del torpedo de la arista. Esta sería la arista. Ahora vamos a ver la esquina. Acá tenemos la esquina, el panal de abejas y los 6 niveles que podemos intercambiar. Simplemente ponemos acá, movemos y retiramos. Y podríamos hacer el cambio por una de las azules que tenemos por acá. Acá se pegó a un imán. Bueno. Ahora lo que hacemos es insertarlo. Como ya les dije, esta pieza va del nivel 7 al 12. Simplemente la ponemos ahí. Ahora sí, cogemos la herramienta y lo que debemos hacer es ajustarlo. Y ya simplemente tendríamos otro nivel. Utilizamos la herramienta para poner esta pieza y también la utilizamos para retirar esta pieza azul. Ya simplemente podemos otra vez, vamos a poner nuevamente la pieza que traía el cubo, ahí la ajustamos y ya quedaría lista. Acá podemos observar una flecha la cual nos indica hacia dónde debemos mover los niveles. Esta sería la esquina, la cual tiene estas 3 partes para modificarla. Y listo, parce, vamos a proceder a montar nuevamente estas piezas. Bueno, vamos a empezar a hablar del leap. El leap es este movimiento que yo hago y que el cubo termina por mí. Acá estoy girando la capa de arriba y como pueden ver, yo no termino de hacer la fuerza y el cubo termina de girar esta capa. Eso vendría a ser el leap. Es primera vez que yo pruebo un cubo con esta tecnología y la verdad se siente una bestialidad. Acá vamos a hacer con el Moju. Como podemos observar, tengo que hacer totalmente la fuerza hasta el final, hasta que el imán agarre. Acá tenemos el gun. Inclusive hace como un leve clic. Ahora hablemos del giro. El giro de este cubo sacado de la caja es un giro demasiado veloz. Obviamente este cubo hay que organizarlo. También viene de fábrica muy flexible. Me parece que está muy flexible. Comparémoslo con el Moju, con mi main. Aunque este también está flexible, pero está un poquito más tensionado.
no se siente tan sueltas las piezas. En este sí se siente, inclusive suena más, que están muy sueltas las piezas, hay que ajustarlo mejor. Listo, ahora vamos a ver el corte inverso, vamos a ver el corte inverso de este cubo. Me parece que es un corte inverso muy bueno, la verdad. Acá tenemos línea con línea, como pueden ver está casi que a los 45 grados y el cubo la hace con mucha facilidad. Ahí tenemos ese corte inverso. La verdad es un corte inverso muy bueno. Vamos a ponerlo acá en el Moju, línea con línea. Y a este cubo le va a costar demasiado. Es más, no es capaz. Toca hacerle una fuerza muy exagerada. El cubo no es capaz de hacer ese movimiento. Sí lo hace, pero toca forzar mucho el cubo para lograr este movimiento. En cambio con el GAN 14, como podemos observar, es un movimiento muy fácil. No le cuesta nada. Acá tenemos otro corte de esquinas. Este la verdad ya es demasiado fácil para el GAN 14 hacer este giro. Y bueno, parce, ahí tenemos los cortes de esquinas, el giro de este cubo. Vamos a mezclarlo. La verdad es un cubo demasiado rápido, siento que es muy rápido. Y para finalizar los parceros con este GAN 14, entonces vamos a hacer el primer sol. Vamos a ver qué tal sale. A ver si hacemos un sub 15 al menos para darle la bienvenida a este cubazo. Excelente, excelente. Ahora sí se merece la bienvenida. Un 11. Ahora a las 6 de la tarde voy a estar probando este cubo en mi canal de Twitch. Voy a hacer una VG de 100 con este cubo. Vamos a ponerlo a funcionar. Vamos a ver si rompemos el PB que tenemos de 960 con el Moju. Vamos a ver si lo bajamos con este GAN 14. Gracias a todos los que se han suscrito. Y recuerden el sorteo que voy a hacer apenas lleguemos a los 3000 subs. Ya estamos que llegamos a los 3000 subs. Nos vemos en el próximo video. La buena, la re buena. Los quiero mucho. Se cuida, se bañan. Bye.